El insospechado poder del COVID-19 mantiene vivo el debate entre producir o sobrevivir, como lo muestran los más de 120 millones de contagios, más de 2.780.000 víctimas, 71.800.000 recuperados, según la Organización Mundial de la Salud al domingo anterior en horas de la tarde, como los avances y retrocesos que sufren países más desarrollados. Oficialmente, Honduras reporta 187.000 casos, 4.557 muertes, 71.384 recuperados, contrastando con el subregistro de 10.000 sepelios bajo protocolos de bioseguridad de las asociaciones de casas funerarias. La OMS determinó que mientras el 70% de la población no esté inmunizada, la pandemia seguirá prosperando en la humanidad. A poco más de un año de la emergencia sanitaria y tras la cancelación de importantes feriados en el 2020, el sector privado alienta al turismo en el feriado de la Semana Mayor, el gobierno al disfrute precavido y el sector científico con la Iglesia Católica ven mayor contagio y muertes al conjugarse la pasada jornada electoral con las vacaciones de hoy. El descanso para los empleados públicos dio inicio el 29 de marzo al 2 de abril. Ante esto, el gobierno recomendó vacacionar del sábado 27 de marzo al miércoles 31 de marzo y así evitar que coincida con el asueto del sector privado. El toque de queda se mantiene y el desplazamiento en carreteras es limitado entre las 5 de la madrugada y 10 de la noche. Persiste la prohibición de conciertos, jardines cerveceros, bares, discotecas, cines, gimnasios, teatros, eventos deportivos, centros de convenciones y las excursiones. El ministro de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO, Max González, como parte del operativo de la Comisión Nacional de Prevención y Movilizaciones Masivas, ha recorrido lugares turísticos para constatar el uso correcto de las medidas de bioseguridad. González recordó que lo mejor es quedarse en casa. La enfermedad continúa cegando vidas en el Distrito Central, el Valle de Sula, San Pedro Sula, capital industrial, como las zonas más afectadas del país. Al final de febrero, el Observatorio del COVID-19 y Dengue de la Universidad Tecnológica Centroamericana describía el alarmante descontrol y el aumento exponencial de casos y muertes por la pandemia con la capacidad del sistema de salud limitado, presagiando el colapso sanitario, económico, social y en muchos otros aspectos. De su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras, Ángel Garrachana, tildó de grave la situación de la pandemia en el país y llamó a la prudencia para evitar estar lamentando muertes dentro de 2 semanas. El jueves anterior, y con el lema "Nuestra responsabilidad es la bioseguridad, hagamos de la prevención una tradición", la CONAPREM desplazó a 30.000 operadores diseminados en puestos de control y socorro para verificar el uso obligatorio de las medidas de bioseguridad, mascarillas, uso de gel y distanciamiento en mares, ríos y piscinas, además de recomendar el disfrute vacacional en la esfera familiar para no contagiarse del mortal virus del COVID-19 por contacto con personas ajenas a su entorno. Panorama hostil y oscuro al que se suma el engaño de los hospitales móviles adquiridos para enfrentar al virus y de los que de 7 solo 1 opera a medio vapor y con poco crédito de servir para salvar vidas, mientras la estafa de más de $47 millones sigue en la impunidad. Honduras es el país de Centroamérica con el mayor regazo en la obtención y aplicación de vacuna contra la COVID-19. México recibirá 2.5 millones de vacunas de Estados Unidos. El Salvador recibió la mitad de 2 millones de vacunas chinas Sinovac y se apresta a inocular a los maestros antes del regreso planeado a clases. En el horizonte patrio, la inmunización luce limitada, lenta y navegando entre las aguas del acaparamiento de la Unión Europea, con la vacuna Sputnik V como aliciente y las vacunas cubanas sin siquiera menciones en el discurso oficial, con el patógeno al acecho de una elección general incierta como la misma enfermedad. Sin afanes apocalípticos, Stephen Hawking, uno de los científicos más prestigiosos de las últimas décadas, trazaba una serie de predicciones que año tras año van tomando mayor relevancia. Una de ellas advertía que un virus podría destruir a toda la humanidad. En 2001, en un diario inglés, Hawking vaticinaba que un virus de efectos altamente mortales provocaría el final de la especie humana y que la biología era más destructiva que las armas nucleares, ya que sería una gran pandemia de creación, accidental o voluntaria, la que devastaría a la humanidad. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a su foro La Entrevista. Les saluda gustosamente Kimberly Espinosa. Hoy lunes 29 de marzo del 2021. El tema: abordar el insospechado poder del COVID
COVID-19. Antes de comenzar de lleno, vamos a saludar a nuestros distinguidos invitados, en este caso el viceministro de Salud, Roberto Cosenza. Buenos días. Sí, buenos días, un placer poder compartir con usted el día de hoy. De igual forma, con todos los colegas, la doctora Elsa Palao, la doctora Reina Durón y el doctor Homer. Este día, sobre todo, mandando un mensaje a la población hondureña, hablando de este tema de mucha importancia y sobre todo en esta Semana Santa que vamos al primer feriado largo que nosotros vamos a tener durante la pandemia de COVID-19. También nos acompaña la exministra de Salud, Elsa Palao. Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar el día de hoy aquí con ustedes, con tan distinguidos colegas compartiendo este foro y pudiéndonos comunicar con nuestra población. Homer Mejía, coordinador de influenza de la Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud. Buenos días, un saludo a todos los colegas, señor viceministro, doctora Elsa Palao y doctora Reina Durón. Muy importante lo que vamos a tocar como el tema de la COVID, sobre todo en acciones de prevención en vista de esta Semana Santa y el riesgo que conlleva poder incrementar el número de contagios y de defunciones si no lo llevamos al cumplimiento estricto de las medidas de bioseguridad. Mucho gusto. También la doctora Reina Durón, investigadora que nos acompaña esta mañana aquí en el foro La Entrevista. Muy buenos días, un saludo a los colegas y a la audiencia. En esta semana de vacaciones y alerta, esperamos que la información que se discuta hoy ayude a la población en un momento tan difícil. Muchas gracias. El papel de los medios es sumamente importante. Antes de comenzar de lleno con el tema de fondo, vamos a darle lectura a una noticia que sin duda alguna genera alarma a nivel nacional porque se habla o se ha detectado en Panamá la cepa de COVID-19 con variante brasileña que sería más nociva que la que está actualmente en el territorio nacional y que sin duda alguna podría causar más muertes. Se habla que la misma produce que la vacuna, que a la persona que se le administre la dosis, no sea tan efectiva. Vamos a darle lectura brevemente. Dice, el ministro de Salud informa que se detectó en Panamá la variante P1 SARS-CoV-2 en una paciente positiva procedente de Brasil. Se trata de una extranjera residente en Panamá que viajó a su país de origen. Desde ahí se dirigió a Brasil y posteriormente, al retornar a Panamá, se realizó una prueba que dio positiva y por sus antecedentes se procedió a la secuencia y así se detectó que era portadora del P1 SARS-CoV-2 o variante brasileña. Esta variante tiene la particularidad de ser más contagiosa, virulenta, patogénica y transmisible de todas las variantes conocidas hasta ahora a nivel mundial. Puede ser 2 veces más transmisible y evadir la respuesta inmune, así como afectar a las personas jóvenes. Por otro lado, disminuye en un 30% la efectividad de la vacuna, informó el Ministerio de Salud. Por este motivo, el MINSA de manera precautoria determinó suspender temporalmente el ingreso al territorio nacional de toda persona que haya permanecido o transitado por cualquier país de Sudamérica en los últimos 15 días, ya que dicha variante se esparce rápidamente en esta región geográfica del continente. Esta medida efectúa a las naciones y residentes en Panamá, quien al ingresar por cualquier vía aérea, marítima o terrestre, deberán someterse en los puntos de entrada al país a una prueba COVID-19 y cuarentena. Esta es la situación bastante alarmante que se ha detectado esta variante brasileña. Vamos a comenzar de lleno con esta lectura que le hemos dado a esta noticia de TVN Noticias con el viceministro de Salud. Genera alarma en el territorio nacional. Estaríamos ya bastante cerca a esta nueva variante brasileña. ¿Y qué medidas se pueden tomar para evitar, obviamente, que llegue esta nueva variante al territorio nacional y que cause, sin duda alguna, más muertes y más dolor en el territorio hondureño? Sí, bueno, lo primero de que en nuestro país es bastante difícil nosotros poder determinar si hay algún otro tipo de variante de COVID-19. Nos tenemos que guiar por la clínica. La clínica es la madre de la medicina, indiscutiblemente. Nuestro personal de salud ha venido trabajando
fuertemente en estas unidades COVID, en el diagnóstico de casos. Casualmente, ya este 1 de abril se cumple un año de haber aperturado el primer triaje a nivel nacional, el triaje del Colegio de Ingenieros. Ya llevamos más de un año en esta pandemia de COVID-19. Estos coronavirus, ellos siempre mutan y nosotros no podemos tampoco descartar de que en el país podrían haber otras variantes. Eso se tiene que comprobar científicamente, de que ya tengamos otra variante en el país, pero sí nosotros hemos estado viendo, según los cuadros clínicos que se han estado presentando, más severo la COVID-19, de que la COVID-19 no está respetando edades. Tenemos muchas personas en edad joven diagnosticada con COVID-19 y sobre todo personas que han requerido de ingresos en unidades de cuidados intensivos. Yo creo de que la población debemos de continuar con estas medidas de bioseguridad. Es esencial continuar con ellas, el uso de mascarilla, el lavado frecuente de manos, guardar la distancia, no debemos de bajar la guardia, tenemos que continuar, vamos a un feriado largo, que esto nos preocupa bastante. Si bien es cierto, hemos ido trabajando en recuperar la economía, pero tenemos que trabajar también fuertemente en la salud. Doctora Elsa, esta nueva variante brasileña, ¿cuáles deberían de ser los mecanismos de contingencia que deberían realizar las autoridades competentes para evitar que la misma llegue al territorio nacional? Bueno, ahorita hay por lo menos las 3 variantes más importantes reportadas. Está la brasileña, está la inglesa y también la sudafricana. Todas ellas se les ha visto un poco de más contagiosidad, no se sabe con certeza qué tanto será efectiva la vacuna, eso se sabrá en la medida que se vacunen más personas con esta variante y se están haciendo estudios para adaptar las vacunas a estas nuevas variantes. Si sabemos que hay mayor contagiosidad, definitivamente el tener grupos de personas en diferentes áreas del país, va a salir gente de Tegucigalpa y San Pedro, que son los epicentros de la pandemia, para ir al resto del país. Eso en teoría puede significar que diseminemos. No sabemos exactamente cuántas cepas hay en Honduras, porque para saberlo necesitamos secuenciación genética y el país no está haciendo esa secuenciación genética. Entiendo que se enviaron algunas pruebas al CDC, entonces como no sabemos si ya tenemos esas variantes acá y vamos a tener personas yendo de los epicentros de la pandemia, San Pedro y Tegucigalpa, hacia el resto del país, en teoría eso puede diseminar aún más la pandemia en todo Honduras. ¿Y cuál es el riesgo de esto? Estamos notando, como dijo el doctor Cosenza, que tenemos actualmente casos que parecen evolucionar más rápido, que necesitan hospitalización antes del 7º día, que presentan mayor gravedad, personas jóvenes sin comorbilidades. Eso, el riesgo que nos pone es en colapsar hospitales, colapsar triajes. Y entonces, ¿cuáles son las medidas que deberíamos de tomar? Asegurarnos que las medidas de bioseguridad se cumplan. Lo idóneo hubiera sido no tener este feriado de Semana Santa. Eso hubiera sido lo idóneo, pero ya que se dio, entonces asegurarse que se cumplan las medidas de bioseguridad. Yo recomendaría a la Secretaría de Salud prepararse con insumos, equipos de alto flujo en hospitales, más camas para COVID, porque seguramente dentro de un par de semanas vamos a tener necesidad de ellos. Tendremos más casos seguramente y tendremos probablemente mayor mortalidad. Preparémonos para eso. Probablemente ocupemos más equipos de alto flujo, más medicamentos, los triajes que por alguna razón se han cerrado en algunos sitios, pues hay que esforzarse por reaperturarlos, prepararnos para un rebrote. Nosotros, si queremos realmente tener una apertura económica al 100%, ¿qué tenemos que hacer? Vacunas, vacunas y más vacunas, además de las medidas de bioseguridad que debemos de continuar.
¿Cuáles serían mi recomendación a la población? Por favor, medidas de bioseguridad estricta, permanecer en sus núcleos familiares y al gobierno prepararse para lo que viene, porque lo que nos viene probablemente es una mayor cantidad de casos y mayor cantidad de hospitalizaciones. Homer Mejía, ¿ya se está trabajando en algún plan de contingencia en torno a la llegada de esta o cualquier otra cepa al territorio hondureño? Sí, con respecto al tema de las cepas, como mencionaba la doctora Palou, la Secretaría de Salud envió 50 muestras para genotipificación a un laboratorio colaborador, como es el laboratorio Fiocruz en Río de Janeiro, Brasil. Esto porque las primeras muestras que se iban a enviar a través del CDC no reunían las características que se solicitan en cuanto a un control del CT, que tuvieran una temperatura adecuada y varios criterios que se solicitaban para este envío al CDC. Sin embargo, se trabajó de manera rápida para poder enviar estas muestras. Lo que demoró el envío de las muestras fue a través del courier, porque tiene que ser una compañía que esté certificada a nivel internacional para trasladar estas muestras. Y el otro problema que también se tuvo es con el hielo seco en el cual deben de ir conservadas para mantener la temperatura las muestras. Se han enviado 50, estamos nosotros en constante comunicación con el laboratorio Fiocruz para poder obtener lo más pronto posible cuál ha sido el hallazgo, si se han encontrado alguna variante de las 3 que ya mencionaba la doctora Palou, la variante británica de Sudáfrica o la más seguro que es la de P1 de Brasil, pero que en este momento, como ella menciona, el país no tiene esa capacidad de secuenciación genética, que ha hecho la colaboración con la OPS, con este laboratorio Fiocruz, y esperamos tener muy pronto noticias. Con respecto, pero independientemente de la variante que circule en el país, como mencionó la doctora, que hay un punto angular fundamental, y es el cumplimiento estricto de las medidas de protección personal. Ahí radica la piedra angular, que si va a salir de su casa, si va a salir con su familia, debe de ser responsable. La mascarilla, el lavado de manos, si no hay que llevar el alcohol gel, cada persona que lleve su alcohol gel, su uso de la mascarilla, el distanciamiento y no compartir nada de bebidas ni de alimentos de una persona con otra. Ahora, la Secretaría de Salud está trabajando, se ha realizado un plan de contingencia porque nosotros durante todas las semanas que había, por lo menos durante una reunión en esa semana con la mesa multisectorial, la Secretaría de Salud y su servidor de manera enfática mencionó que era peligroso dar una Semana Santa en vista de la ocupación que en este momento hay un porcentaje muy considerable hospitalaria, tanto en salas de COVID como en la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, sabemos que el país necesita una reactivación económica, pero que debería de ser de una manera gradual. Nosotros dábamos algunas alternativas, como pasar esta Semana Santa para el mes de junio, cuando ya había un 14º mes, que había adquisición de economía y que ya teníamos cierto porcentaje de la población vacunada para ese periodo de tiempo. Sin embargo, no llegamos a ese punto de acuerdo. No queda más ahora que ya estamos ya en este tramo de esta Semana Santa y de esta vacación larga, seguir enfatizando en las medidas de prevención y que la Secretaría de Salud, como dijo la doctora Palou, se está preparando con más camas, con insumos que son fundamentales, sobre todo esteroides, alto flujo, para mantener la disponibilidad de oxígeno, sobre todo para estas personas que van a necesitar y que vamos a ver el impacto dentro de 15 días con respecto al incremento de los casos y pues lamentablemente que no queremos defunciones y le pedimos a la población que ante la presencia de cualquiera de las manifestaciones clínicas como el dolor de garganta, dolor de cabeza, secreción nasal, pérdida del olfato, pérdida del gusto, inmediatamente acuda al establecimiento de salud más cercano o al establecimiento de atención temporal como lo es un triaje, porque también ahora se han adecuado para tener una sala de estabilización y poder proporcionar oxígeno y estar evaluando a este paciente para ver si amerita ser referido de forma inmediata al hospital
más cercano. Entonces, esto es fundamental que las personas que nos están viendo en este canal a nivel nacional, por favor, que no hay que quedarse en la casa, porque el problema es que se esperan un día, que voy a ver si me mejoro, que el día siguiente, ya cuando llegan a un triaje o cuando llegan a un hospital, llegan a una situación complicada. Debemos de acudir oportunamente ante la presencia de cualquiera de los síntomas que acabamos de mencionar. Doctora Reina Durón, al acecho de todas estas 3 cepas, realmente esto es alarmante y vemos que la ciudadanía también se ha relajado porque ya han circulado algunos videos que vamos a detallarlos brevemente de las personas en las playas, de las personas en los balnearios, un desenfreno total ante el acecho de estas cepas del COVID-19 que ya han dejado obviamente en el territorio nacional muchas muertes y también demasiados contagios. Doctora Reina Durón. Bien, en primer lugar, observando el comportamiento clínico de los casos desde finales de enero, se ve un aumento de la gravedad, una reducción en la edad también, apareciendo más pacientes jóvenes. Y yo diría que no sabemos si esa cepa ya está en Honduras, más bien, sabiendo que aquí hay muy poco control de las personas que ingresan al país, quienes no son sometidas a ninguna cuarentena. Y tenemos un aeropuerto que recibe pasajeros de Sudamérica y Panamá todos los días. Entonces, no sería extraño que esa cepa ya esté en el país. Y estas vacaciones, de la manera en que se han autorizado, me parece que va a permitir un fenómeno biológico. Uno, un aumento en la contagiosidad, un aumento de la transmisibilidad del COVID, y probablemente esto va a llevar también a esas recombinaciones, a esas mutaciones del virus, el cual va tomando fuerza, va adaptándose y los sistemas inmunes podrían entonces no estar preparados y vamos a tener casos más graves. De modo que biológicamente es un alto riesgo. Y lamentablemente la forma en que se diseñó estas vacaciones no ayuda. Todo lo contrario, esto conspira contra la salud. Sabemos que la economía es importante como la salud es importante, y aquí no queremos tampoco vernos en una dicotomía de que una predomina sobre otra. Las dos son importantes y el liderazgo que toma estas decisiones necesita llevar un balance al tomar estas decisiones, porque aumentando el riesgo de la población y sobrecargando el sistema de salud, como se va a hacer, como ya se hizo, va a hacer que esa vacación y que esa ganancia económica que se va a tener salga más cara. Hay formas de sectorizar, de graduar la salida de las personas, de pues tener una movilidad más controlada, pero pues me temo que esas opciones no han sido tomadas en cuenta y así salió todo el mundo de una vez y aparentemente con muy poca capacidad de control por las autoridades, porque ya vimos los balnearios llenos y no hemos oído de que han cerrado ninguno, de que han multado a nadie, y apenas vamos empezando. Entonces, ojalá que las autoridades realmente cumplan su papel de control, porque si no, lo que se viene es una avalancha de casos y es muerte y al final es pérdida económica también. A continuación vamos a ver y a escuchar también a través de Radiovisión estos videos que se han circulado ya en las redes sociales en torno a las playas y también los balnearios que han lucido totalmente, bueno, ahí están las imágenes, totalmente abarrotados, personas sin mascarillas, sin mantener el distanciamiento social. Vemos que esto es realmente alarmante porque el COVID-19 ahí está, no se ha ido de vacaciones. Mire ese balneario totalmente lleno de personas sin mascarillas, sin distanciamiento social, sin ninguna medida de bioseguridad. Estas personas, más de alguno deben andar contagiado del COVID-19 y esto va a ser un efecto multiplicador, y así como se ve este balneario, también puede esto replicarse en otras zonas del territorio
nacional a lo largo y ancho, porque, bueno, se ha dado este feriado, pero tampoco se le ha dado feriado al COVID-19 y esto realmente causa alarma, este desenfreno por parte de la ciudadanía hondureña, irresponsabilidad total, porque no se debe de andar en estos tipos de aglomeraciones. Se le ha perdido el miedo al COVID-19. Viceministro de Salud Roberto Cosenza, ¿qué le parecen estas imágenes que se replican en otros lugares también, donde se dan detalles de las aglomeraciones, las personas sin mascarillas, en medidas de bioseguridad? También si se debe de sancionar o no, qué se está haciendo para sancionar a los dueños de estos balnearios o cualquier otro lugar donde hay estas mega concentraciones. ¿Qué opinión le merece? Y mire, es lamentable porque yo creo de que también llevamos más de un año y ustedes como medios de comunicación que han ayudado a salvar muchas vidas, porque una información muy bien utilizada también ha logrado salvar muchas vidas. Se le ha dicho a la población, mire, puede esperar otra Semana Santa. Ya tuvimos el año pasado, no hubo Semana Santa. Este año tenemos la esperanza de que ya hay una vacuna que sí necesitamos de que el mayor número de población esté vacunada para poder disminuir el número de contagios y poder controlar lo que es esta pandemia. Se le ha dicho también a la población que cuide de aquellas personas mayores de edad, que tienen que salir, si realmente las playas ahí van a quedar, esas piscinas ahí van a quedar. Entonces yo creo que todos también debemos de ser conscientes y debemos de preocuparnos nosotros también por nuestra salud. Si a mí me dicen, vaya a tirarse usted de un barranco, no me voy a ir a tirar, ¿verdad? Si yo sé que tengo el peligro de matarme. Entonces yo creo que le hemos dicho a la población, hemos estado en diferentes medios de comunicación, aquí hay una responsabilidad por parte nuestra. Mire, con que solo realizar un viaje entre amistades, que vamos a viajar tal vez hasta 2-3 horas en un carro donde vamos con aire acondicionado, todo el mundo va conversando, usted no sabe su amigo, si dentro de su familia tiene alguna persona con COVID-19 o si con quien ha estado en constante comunicación, tampoco su amigo, va en un carro, va encerrado, con aire acondicionado, van conversando, muchas veces van compartiendo la cerveza, van compartiendo el refresco dentro del carro. Entonces todas estas cosas nos ponen en peligro nuestra salud y sobre todo que hemos visto que normalmente los jóvenes están llevando el virus a las casas. Las personas ya no están utilizando, sin embargo, las medidas para ingresar a sus casas. Yo recuerdo de que el año pasado nosotros hasta nos quitábamos los zapatos para ingresar a las casas. Comenzamos con esa cultura, pero hoy en día le hemos perdido el miedo al COVID-19. Nos parece de que con este feriado es obligatorio que todos vayamos a una Semana Santa. Si en los tiempos de antes, mire, yo me crié en Puerto Cortés, ahí están las playas. Y yo me acuerdo que en los tiempos de antes, los viernes eran Viernes Santo, que la gente no salía, sin embargo, hasta las comidas que uno buscaba no a comer carne, sino que a comer pescado, pero hoy en día usted un Viernes Santo y es un viernes que la gente tiene que andar tomando, que la gente tiene que estar en la playa, parece que es obligación que tengamos que salir a los lugares turísticos. No, si antes la Semana Santa se utilizaba para ir a la iglesia, para estar en comunión con Dios, busquemos a Dios, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo más bien que buscamos a compartir con la familia, que demos gracias a Dios de que ya llevamos un año con pandemia y que todavía nos tiene con vida, que tiene con vida a nuestra familia. Entonces, seguimos buscando las formas en poder llegar a la población con mensajes, en decirles que hay que cuidarnos. Es triste ver cómo llegan las personas a los trajes con aquella dificultad respiratoria. Prácticamente que estas personas requieren
inmediatamente de un ingreso intrahospitalario. Todavía no hay un medicamento que nosotros vamos a ingresar en una unidad de cuidados intensivos y que con ese medicamento nos vamos a curar del COVID-19. Todavía ante esta enfermedad hay muchas cosas que se desconocen. Estamos apuntando a una vacuna, esa es la esperanza que nosotros todos tenemos en el mundo, tener la oportunidad de podernos aplicar esa vacuna y poder controlar lo que es esta pandemia de COVID-19. Pero mientras tenemos que seguir aún con esas herramientas, el uso de mascarilla, el lavado frecuente de manos, guardar la distancia de persona a persona. Vemos que cada día que transcurre hay una noticia totalmente diferente del COVID-19. En países donde han logrado avanzar con la vacunación, han tenido que volver atrás a un confinamiento. Se está viendo de que este virus está mutando. Entonces, no podemos olvidar de que aún estamos en tiempos de pandemia de COVID-19. Mire, y es algo que pasa, y aquí yo creo que la doctora Palau, que ha trabajado muchos años dentro del sistema, ahorita en Semana Santa, la gente se le olvida que está enferma. Ahí van a estar los triajes funcionando, pero la gente no va a ir a los triajes porque primero está veraneando y ya la próxima semana es que busca ayuda médica, pero en este momento se les olvida la salud por completo. No debemos de olvidar la salud por completo. El personal de salud lleva más de un año trabajando. Ahí va a estar trabajando todavía esta semana en esos triajes y acuda a la gente. En cuanto usted presente fiebre, malestar general, dolor de cabeza, problemas gastrointestinales como diarrea, vómitos, falta de aire, no se quede en casa. Acuda a estos triajes en busca de ayuda, y el médico ya lleva más de un año, como le digo, donde se han venido capacitando, tienen un expertise en poder tratar estos pacientes con COVID-19, pero aún no hay un medicamento que nos va a curar de esta enfermedad. Lo único que nosotros podemos hacer es prevenirla con todas las medidas que nosotros tenemos. El uso de mascarilla, el lavado frecuente de manos, guardar la distancia de persona a persona. Para el sistema de salud, esto es algo que tiene un costo grandísimo. Primero es la vida de la persona, y que no solo nos vamos a estar enfrentando a la COVID-19, sino que en las emergencias de los hospitales vamos a ver accidentes, intoxicación por alcohol, intoxicación por alimentos que siempre se ven con COVID en tiempos de feriados donde las personas van a veranear. Vemos personas con insolación. Entonces, no solo tenemos el COVID-19, sino de que vamos a estar recibiendo en los hospitales otro tipo de patologías que se presentan en Semana Santa. Así que decirle a la población que seamos responsables nosotros también. Y nosotros, como Secretaría de Salud, bien lo han dicho, tenemos que trabajar fuertemente por mejorar la capacidad hospitalaria, porque los enfermos los vamos a recibir. Es algo que no lo vamos a evitar. Los contagios ya se están dando desde mucho antes. Hay que ver de que venimos primero de las fiestas navideñas. En enero fue evidente todo lo que tuvimos en el mes de enero, donde los hospitales estuvieron a su capacidad máxima prácticamente. Continuamos con febrero. Luego se dieron lo que son las campañas políticas, donde todas estas concentraciones vino a traer cantidad de pacientes también contagiados de COVID-19. Las elecciones, ahorita lo que estamos viendo 2 semanas después, personas que tuvieron contagio, con esto de que las aglomeraciones que han habido en la repartición del Registro Nacional de las Personas con las tarjetas de identidad. O sea, son muchos eventos a la vez, y todos estos eventos vienen a repercutir en la salud nuestra. Estamos ante una enfermedad fuertemente contagiosa. Estamos con este COVID-19 que no lo hemos podido controlar.
en el mundo entero está viviendo que no ha podido controlar lo que es esta pandemia de la COVID-19. Así que decirle a la población, ahora estamos en Semana Santa, resultados que lo vamos a ver dentro de 2 semanas, prácticamente dentro de 1 a 2 semanas, porque estamos viendo también de que, y en esto yo creo que coincidimos todos los panelistas, no sabemos en el país cuál es la cepa que realmente puede estar circulando, pero si bien es cierto, independientemente de la cepa que esté circulando, ya sea 1, 2, las 3 cepas, todas las cepas que puedan haber, tenemos que continuar con esas medidas de bioseguridad. Es lo único que tenemos y es con lo que nosotros podemos salvar nuestras vidas, y no solo la nuestra, sino que también la de nuestros familiares, nuestros amigos y nuestros conocidos. A continuación vamos a darle lectura a un mensaje que me manda Enrique Illesca, diputado, vicepresidente del Congreso Nacional y presidente del partido Todos Somos Honduras. El sistema de salud público en Honduras es una burla a la vida de todos los hondureños. Al igual, los hospitales móviles han sido un hecho de lesa humanidad. Mega actos de robo, corrupción por los miembros del Partido Nacional no tienen moral humana, dice Enrique Illesca, vicepresidente del Congreso Nacional. Doctora Elsa Paló, ¿qué opinión le merecen estos videos, este desenfreno que se ha dado a pocos días del inicio de la Semana Mayor? Venimos de elecciones, como decía el viceministro de Salud, venimos del tema también de las fiestas de Navidad, y hacia dónde nos dirigimos, porque ya no hay miedo al COVID-19, ahí andan las personas sin mascarilla, salieron de sus casas, creen que se les va a acabar el mundo, y de esta Semana Santa que están gozándola pueden después ir a parar a un centro de asistencia, y si es que encuentran cupo, porque si hay una erupción de casos va a estar bien complejo. Bueno, lo que le podría decir es que lo que acabamos de ver ahorita es una muestra de una irresponsabilidad total. El miedo al COVID ahorita no está, el miedo va a estar la próxima semana, dentro de 2 semanas, dentro de un mes. Ahí sí vamos a ver las caras de miedo en las emergencias de los hospitales, en los centros de triaje. ¿Y para qué exponerse a eso? Y si después de todo alguien quiere exponerse él mismo, pero no creo que quiera exponer a sus padres, a sus hijos, a sus nietos, y eso es lo que estamos haciendo. El tema aquí es el siguiente: cuando uno tiene una población confinada tanto tiempo, sabe que cuando suelta la población, la gente actúa así, como estamos viendo ahorita, ¿verdad? Sin miedo a nada, ahorita, como les decía, después es que viene el miedo. Entonces, si sabemos que así actuamos los seres humanos, eso debió ser tomado en cuenta a la hora de decidir de dar estas vacaciones de tanto tiempo y prácticamente sin ningún tipo de restricción. Porque, como decía la doctora Durón, el doctor Homer, el doctor Cosenza, las consecuencias vendrán posteriormente. Mire, desde el punto de vista técnico, están cumpliéndose todas las características necesarias para aumentar la transmisión. Probablemente yo también creo que ya tenemos, tal vez no solo la cepa brasileña, varias otras variantes podemos tener circulando en el país, por lo que hemos visto últimamente en el 2021, mayor cantidad de casos, mayor transmisión comunitaria, más personas jóvenes sin comorbilidades complicándose, aumento de mortalidad en varios departamentos. Y esto que estamos viendo en estos videos no ayuda, esto es ponerle gasolina al fuego. Y entonces, por eso es que pensábamos, ¿qué tendría que hacer el Estado viendo esto? Bueno, en primer lugar, ver que los lugares en donde no se están cumpliendo las medidas de bioseguridad deberían ser clausurados, pues, o deberían ser sancionados, multados, alguna actividad que se vea que se está tratando de controlar el comportamiento de las personas. La otra cosa, ya deberían de estar tomando las medidas para asegurarse que las vacunas vengan, porque hasta ahorita, según lo que escuché en una entrevista, no se sabe con certeza la fecha de la llegada del próximo lote de vacunas. Tendríamos que asegurarnos que sea lo más pronto posible. Hemos vacunado ahorita
menos del 1% de la población hondureña y se necesita tener vacunado el 70% para tener inmunidad de rebaño y poder tener realmente unos hospitales con algo de respiro. En este momento necesitamos, además de tener más vacunas, asegurarnos de más equipos de alto flujo, asegurarnos que los triajes que se cerraron se vuelvan a abrir, asegurarnos que haya más camas en los hospitales más grandes del país, asegurarnos que los médicos que van a estar en esos hospitales tengan la capacitación que se necesita. Se ha trabajado en esa capacitación todo el año pasado, pero seguramente necesitarán contratar más personal nuevo que va a tener que ser capacitado. No todo mundo, no todo médico sabe manejar un sistema de alto flujo. No todo médico sabe manejar COVID. Hay que recibir un entrenamiento en realidad para esto. Y creo que tenemos 2-3 semanas como país para hacer eso. 2-3 semanas para que Salud abra más camas, para que contrate más personal, para que lo capacite, para que tenga más sistemas de alto flujo, para que se asegure que van a poder haber de 2.000 a 3.000 pruebas al día de PCR en tiempo real, para asegurarnos que puedan haber pruebas de laboratorio disponibles en todo el país, no solamente en Tegucigalpa o San Pedro, asegurarnos que se tienen todos los medicamentos que vamos a necesitar, esteroides, necesitaremos probablemente colchicina, que está ya aceptado a través de los estudios de Colcorona como disminuyen mortalidad, tocilizumab, que a través de los estudios de recovery combinado con esteroides también se necesitan en la etapa 3 de la enfermedad, y tantos otros medicamentos que después se necesitan cuando hay coinfecciones bacterianas agregadas en estos pacientes. Tenemos como que correr en el sector salud para que todos los hospitales tengan todo lo que se va a necesitar cuando todas estas personas que vemos tan contentas en esos videos estén en los hospitales con cara de angustia dentro de 2-3 semanas. ¿Por qué? Porque no supimos medir las consecuencias de nuestros actos. Cuando se tomó la decisión de dar toda esta semana, probablemente se pensó en la necesidad de darle un respiro a la economía. Todos quisiéramos tener un respiro de esta enfermedad, de esta pandemia, pero es que resulta que nos puede salir más caro después, porque lo que haya ingresado en el sector turismo seguramente lo va a tener que gastar al doble o al triple en el sector salud. Entonces, necesitamos que la población tome conciencia. El virus está con mayor transmisión comunitaria en Honduras este año. Está más agresivo que el año pasado. Está contagiando a más personas y están falleciendo más personas en más lugares en Honduras. A menos que la gente tenga ideas suicidas, ¿verdad? Ahí ni modo, ya entra en el campo de la psiquiatría, ¿verdad? Pero pues ahorita lo que nos queda, prepararnos para lo que viene como sector salud y reforzarle a la gente que anda en estas vacaciones que por favor se cuide. Si no por él mismo, al menos por sus familiares y por las personas que lo acompañan. Doctora Reina Durón, el desenfreno en esta Semana Mayor, tan solo el inicio. ¿Y cuál es el nivel de positividad del COVID-19 en el territorio nacional, tanto a nivel público y privado, porque hay algunas variantes según datos estadísticos? Bien, la positividad, según pruebas de RT-PCR, ha estado entre 30 a 40%, depende de la zona. Creo que los colegas de la Secretaría de Salud tienen más datos. Pero aún con la estadística que entendemos tiene su registro, porque no estamos llevando un seguimiento sobre las pruebas de hisopado por antígeno ni pruebas rápidas. Lo que sabemos es que tenemos más casos de los que creemos, ¿verdad? Porque muchos no son diagnosticados, a veces no hay pruebas o la persona no está en un lugar lejano donde no ha podido ser diagnosticado adecuadamente. De modo que si contamos hasta ahora cerca de 190,000 casos,
multipliquémoslo por 5, porque ese es como un rango que han dado algunos epidemiólogos, de que por cada diagnosticado hay 5 que no. Entonces, significa que hay más de 1 millón de hondureños que son portadores del virus y probablemente la mayoría con síntomas leves o asintomáticos. Entonces, caras vemos, virus no sabemos, ¿verdad? Entonces, cuando usted sale, usted se expone. Cuando usted toma una vacación como la de esta semana, usted literalmente se está jugando la vida. Y hay países que incluso comenzaron a vacunar y que tienen pues un poco más de cobertura, hasta 30%, hasta 100% de vacunación, como Israel. Han restringido vacaciones. Las vacaciones de Semana Santa fueron canceladas por Francia, por Alemania, Chile, tengo entendido que Uruguay, Estados Unidos está teniendo problemas y ya van a empezar a cerrar algunos lugares también. Entonces, realmente es el peor tiempo para una vacación y lamentablemente esto muestra cómo está el liderazgo en el manejo de la pandemia. Y mire, los médicos, y aquí tenemos a los 2 colegas de la Secretaría de Salud, yo los miro con uniforme. ¿Por qué? Porque están trabajando. El personal de salud es el único que no va a tener vacaciones y es el que está agotado, el que está cansado, expuesto a una alta carga viral y eso la verdad es que no es justo. La población debería pensar que quien lo va a atender ya está agotado, ya está en su límite y todavía viene lo peor, ¿verdad? Yo quisiera decir Dios nos libre, pero estamos haciendo todo lo contrario para evitar el contagio. Y agrego algo más, que viendo las tasas de casos por 100,000 habitantes, los departamentos que lideran en estas tasas, los que tienen más casos, justo coinciden con los departamentos que tienen más actividad turística. Islas de la Bahía, en primer lugar, por tasa según 100,000 habitantes, no casos totales per se. Cortés, Francisco Morazán, que tiene muchos lugares turísticos, Atlántida, ahí tenemos toda la costa, todas las playas, La Paz, y si uno agrega los que tienen mortalidad más alta, entonces está Comayagua y Copán. Los lugares de más actividad turística son los que tienen tasas de más transmisibilidad y más casos. Entonces, a la hora de salir, usted piensa lo que se va a ir a arriesgar. Ahora, uno dice por qué la gente se comporta así tan suicida, ¿verdad? Como se decía. Es que la conducta humana es así. El liderazgo de salud pública y los que toman decisiones deben escuchar a los especialistas en salud mental, porque ¿qué sucede con nuestra población? Y también entendámoslo. La población es víctima del agotamiento pandémico. Hay crisis políticas, que no podemos olvidar que estamos en un contexto de ese tipo. Hay crisis económica, hay crisis de salud mental. Literalmente la gente dice que se siente casi que enjaulada, ¿verdad? Por la restricción que esta pandemia nos ha traído. Entonces no hemos provisto, creo yo, consejos y alternativas para que tengamos un descargo en esta presión mental que tiene la población. Y la necesidad de recreación, de salir, de hacer ejercicio, etcétera, es una necesidad humana. Y yo creo que los colegas de la Secretaría de Salud deberían reevaluar qué estamos haciendo al respecto, porque deberíamos aconsejar a la población cómo tener esa recreación, ¿verdad? Sin riesgo. Y este es un tema que creo que debe quedar de tarea, porque el encerramiento va probablemente a volver, las limitaciones de movilidad pues tendrán que seguir. ¿Y qué hacemos con la salud mental de la gente? Entonces hay que tomar decisiones viendo todo este contexto, ¿verdad? Viendo las necesidades de la población,
porque pues sí es fácil. También uno como médico se enoja y dice esa gente irresponsable que sale, pero también veamos cómo se siente esa población. De modo que pues entendamos ese contexto y también creo que aunque estamos muy expectantes de la vacunación, hay países que aunque han vacunado igual han cancelado vacaciones porque la vacuna no equivale a una inmunidad total. Y eso pues hay que recordarlo siempre, ¿verdad? Y la doctora Palou, que es pues infectóloga, podrá decir mejor. Usted puede estar vacunado, usted que anda ahí de vacaciones, pero usted siempre se va a enfermar, usted siempre va a contagiar a otros. Que su enfermedad puede ser más leve, sí, es lo que se espera con la mayor parte de las vacunas, ¿verdad? Pero el contagio sigue. Entonces nunca vamos a detener esta pandemia si estamos diciendo vacunémonos y salgamos a todos lados como que nada. Y ya hay varias experiencias que son enseñanzas de salud pública. Uno fue allá en Australia, ya se habían vacunado, habían hecho buena contención, se habían aguantado por un año, y luego vienen y abren el Australia Open de tenis. A la semana, rebrote, y todos encerrados otra vez y a ver el partido por televisión. Entonces, pero son autoridades que reaccionaron rápido, ¿verdad? Entonces aquí yo creo que debemos darle más liderazgo a la Secretaría de Salud, porque Copeco por aquí, Sinajer por allá, la mesa multisectorial por allá, no sé cómo está funcionando ese nivel de decisión, pero la Secretaría de Salud debería tener esa voz mandante, porque no se están siguiendo muchos principios de salud pública. De modo que es una situación crítica, y ojalá que reaccionemos rápido, porque me temo que viene mucho dolor, enfermedad y muerte, y da dolor que lo hemos podido controlar y no lo logramos. Mejía, 30,000 colaboradores anunció CONAPREM para esta Semana Mayor. ¿Serán suficientes para resguardar y vigilar que las personas cumplan con las medidas de bioseguridad cuando se desplacen a estos lugares turísticos que se convertirían prácticamente en el foco de explosión del COVID-19 durante este periodo de la Semana Mayor? Kimberly, es insuficiente. La verdad que nosotros en las reuniones que sostuvimos con la mesa multisectorial, aunque nos hayan presentado un plan que tenían del sector turismo, un plan para la cuestión hotelera, que es muy bueno, no se dice que no, pero no iba a haber esa capacidad a través del CONAPREM, que es la comisión municipal, y que las autoridades de ese municipio tuvieran la capacidad para estar monitoreando a cada persona. La responsabilidad es individual, y aquí hemos convergido todos nosotros en que si usted es responsable, usted, yo, las personas que nos están viendo en este canal a nivel nacional, no va a salir, va a convivir con su familia, gozar de unas vacaciones y estar concentrados en compartir más tiempo en la cuestión familiar sin necesidad de salir a un balneario. Acabamos de ver esas imágenes. Es lamentable ver esa situación de esas imágenes donde, como dijo la doctora Palou, nosotros ya nos estamos preocupando con ver esto, que ya vamos a ver la próxima semana, el siguiente semana, cómo vamos a tener un incremento de casos. Esta situación de los CONAPREM, aunque hay un buen plan, pero es insuficiente. Y conociendo el comportamiento cultural de nosotros los hondureños, no vamos a respetar. Entonces la responsabilidad en este momento con respecto a la salud, de salvaguardar la salud, es individual. Si uno quiere a sus hijos, a su madre, a su padre, o a una persona adulta mayor, en este caso el abuelo o la abuela, debe de ser responsable. No debe de asistir a estos lugares de aglomeraciones de personas. No bajar la guardia dejando de usar la mascarilla. La mascarilla nos va a prevenir en un 70% de podernos contagiar y evitar también contagiar a otras personas. Mencionaba la doctora Durón, los lugares donde tenemos el mayor número de casos en este momento y de defunciones son aquellos departamentos donde son un polo de desarrollo económico, donde se encuentran las playas, donde se encuentran los lugares turísticos,
y también tenemos estos dos departamentos, Francisco Morazán, que tiene sus municipios que son turísticos, como Valle de Ángeles, Santa Lucía o Jojona, pero que igual la concentración de personas, esa aglomeración, la transmisibilidad del virus, esto va a permitir de que esto sea de mayor impacto, donde la transmisibilidad que estaba en un momento entre 2 o 3 personas sea mayor, inclusive al llevar el virus a cada uno de los lugares. Y ahora del fenómeno que vimos en Navidad, de la transmisión comunitaria de los municipios tierra adentro, ahora vamos a tener una situación generalizada. En este momento, hasta el día de ayer por la noche, el número de casos positivos, 61.903 casos positivos, y de muertes 1.324. 1.324 defunciones que nosotros podemos prevenir una muerte. Entonces, la situación con los CONAPREN es insuficiente, respondiendo a su pregunta. No vamos a tener esa capacidad. Acabamos de ver un balneario, solo un balneario en un municipio, un balneario en un municipio. Hay municipios que tienen como 5 o 6 balnearios. ¿Qué vamos a hacer con esta cantidad de personas? Que recordemos que la mayoría de las personas que son portadoras del virus en este momento son asintomáticos. La mayoría, asintomáticos, que como no tiene síntomas, se confía, se relaja y dice, yo no tengo nada. Pero ¿qué es lo que pasa cuando llega a estos balnearios que nadie está supervisando los niveles de cloro en estas piscinas o en estos lugares o en los ríos, que no existe una medida de medir los niveles de cloro de estas aguas? Entonces, recordemos que el virus se transmite a través de las gotitas de saliva. Y lo más frecuente que ocurre en los balnearios o en las playas es que las personas emiten saliva al agua y luego viene otra persona y hace contacto con esa saliva. Y ahí es donde va a poderse penetrar el virus a cada una de las personas que estén ahí. Aparte, pues, de los que andan ahí, que de repente se quitan la mascarilla, empiezan a toser o a estornudar y no hay una distancia considerable de los 2 metros. La situación en este momento es bien difícil, es preocupante. Nosotros como Secretaría de Salud, el doctor Cosenza, que ha estado al frente en esta situación allá en la costa norte y que ha visto estos hospitales, nuestros compañeros trabajando 24 horas por salvar la vida de un compatriota, y las personas no tienen esa responsabilidad. Eso nosotros lo mencionamos en la mesa multisectorial, que es bien difícil por la cultura que nosotros tenemos, estar un largo tiempo de confinamiento, y por la cuestión cultural, que no somos disciplinados y no somos responsables, íbamos a tener lo que se iba a ganar en una semana, se iba a gastar inclusive hasta 4 veces, como dijo la doctora Palau. Pero ya estamos aquí en el macho, como dicen. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer a través de los diferentes medios de comunicación? Así como con este canal lo estamos haciendo. Enviando un mensaje a la población y diciéndole que tiene que ser responsable, disciplinado con las medidas de protección personal. No acuda a lugares de aglomeración como los que acabamos de ver en este momento. Es posible que quédese en su casa. Ponga una piscina para usted, su núcleo familiar, o métase a la pila ahí y después la lava. Pero eso de estar yendo a estos lugares donde pone en riesgo la salud personal, la salud de su pariente, de su hijo, esto vamos a lamentarnos y solo nos queda después derramar lágrimas. Eso lo hemos visto en estos fines de semana, que me han llamado, me han dicho, doctor, ¿qué hago? Personas llorando, que no hay cupo en la unidad de cuidados intensivos y mi pariente está con 15 litros por minuto de oxígeno. Entonces, para poder evitar derramar estas lágrimas, seamos responsables desde este momento. Evitemos ir a estos lugares de aglomeración. Solamente la disciplina, la responsabilidad nos va a permitir disminuir la alta carga médica que van a recibir los hospitales, los triajes y las salas de estabilización que tiene el país. Recordemos que no tenemos suficientes intensivistas, el personal médico estamos cansados, como dijo la doctora Reina Durón, estamos cansados ya, y la irresponsabilidad de muchos ciudadanos nos van a llevar a una situación donde el número de contagios se va a incrementar, lamentablemente las muertes van a subir esas cifras y vamos a tener que retroceder lo que habíamos ganado en volver a restricciones otra vez,
con números de identidad, con toques de queda y otras medidas que de repente se puedan tomar. Por lo tanto, cada ciudadano, cada hondureño tiene la responsabilidad de contribuir a que esta situación no se nos salga de control. Ministro de Salud, viceministro de Salud Roberto Cosenza, hospitales móviles sin funcionar. Esto ha sido un acto de corrupción calificado por representantes de la sociedad civil, la sociedad hondureña, lo reciente, el tema de la vacunación. Aquí nomás en El Salvador llegan camiones con vacunas para poder inmunizar a su población, mientras que en Honduras seguimos en la cola, haciendo fila para ver si podemos siquiera vacunar al personal médico para que no se siga muriendo. La respuesta después de la pausa. Viceministro de Salud Roberto Cosenza, ¿qué ha pasado con el tema de los hospitales móviles? ¿Las vacunas van a llegar o no van a llegar este año? ¿Y qué está pasando también con algunos triajes que se están cerrando? ¿Producto de qué? Bueno, se tiene que continuar abriendo estos establecimientos de salud. Sabemos de que los triajes han sido la contención ante la COVID-19 y esa ha sido la estrategia que el país logró desarrollar. Como le decía anteriormente, el primer triaje se abre aquí en San Pedro Sula, que fue el del Colegio de Ingenieros, y aquí surge la estrategia para que sea implementada a nivel nacional, y gracias a esos triajes realmente se ha podido hacer una buena contención en el país. Nosotros la próxima semana, si Dios lo permite, vamos a habilitar el triaje más grande que el país va a tener, donde tenemos ya el personal que había sido capacitado. Este personal estuvo en su momento en Ecocentro. Hoy en día va a estar en la salida al norte. Se buscó un lugar estratégico para poder montar este triaje. Y sí, tenemos la visión de poder aperturar un cuarto triaje. Sabemos de que vamos a entrar en momentos bastante difíciles, donde vamos a recibir cantidad de pacientes a raíz de esta Semana Santa, y por eso continuamos fortaleciendo lo que es el primer nivel de atención. De igual forma, hemos mejorado estos triajes aquí en San Pedro Sula, donde estas unidades de estabilización que nosotros tenemos, hemos puesto camas hospitalarias con monitores, bombas de infusión, y sí, gracias a Dios no hemos tenido esa dificultad de tener los pacientes más de 24 horas en estos triajes, porque los triajes no fueron diseñados como salas de hospitalización. Los medicamentos que tiene un hospital no los podemos comparar con los medicamentos de un triaje, ni tampoco que en el triaje van a estar los medicamentos que realmente requiere el paciente con COVID-19, sino que se tienen estas salas de estabilización mientras se refiere el paciente que requiere ser ingresado dentro de un hospital, y aquí se pueda trabajar con el mecanismo referencia-respuesta de estos triajes. Y de igual forma, tenemos que fortalecer lo que son estas brigadas que día a día se están desplazando a los diferentes barrios y colonias. Yo creo que eso ha sido parte del éxito que nosotros hemos tenido aquí en el departamento de Cortés. Nosotros estábamos viendo de que en las últimas semanas teníamos una ocupación hospitalaria de un 40% de la capacidad que tenían los hospitales aquí en el departamento de Cortés. Vivimos momentos bastante difíciles. Eso no lo podemos negar, donde tuvimos que utilizar todos los hospitales del Valle de Sula para poder hacer el mayor número de contención aquí en el departamento de Cortés, porque aquí hay menos hospitales que hay en Tegucigalpa, y por lo tanto tuvimos que trabajar con los hospitales de Puerto Cortés y el Hospital del Progreso, que llegaron a tener también estos hospitales hasta más de 60 pacientes hospitalizados. Hoy en día hemos visto cómo han disminuido los pacientes. Después de tener más de 60 pacientes, nos estaban reportando de que el Hospital de Puerto Cortés hoy en la mañana amaneció con 26 pacientes, el Hospital del Progreso 37 pacientes, y así también el Hospital Mario Catarino Rivas, que en su momento llegó a tener hasta 70 pacientes.
el día de hoy tiene 37 pacientes. El hospital Leonardo Martínez también, que llegó a tener hasta 90 pacientes. Vimos cómo ha llegado a tener hasta 32 pacientes. Hemos visto, sí, en estos últimos días una disminución. No hemos visto la necesidad de tener pacientes ingresados en los triajes mientras se tiene una cama en los hospitales, pero sí hubieron momentos que de San Pedro Sula tuvimos que referir pacientes para el Hospital del Progreso porque necesitaban alto flujo, y de igual forma para el Hospital de Puerto Cortés. Lo mismo hicimos de Pimienta, de todos los municipios, y pudimos articular nuestra red hospitalaria, que es lo que se tiene que hacer. La red de servicios de salud tiene que estar bien articulada y funcionar para poderle dar una respuesta a la población como se requiere. Ese trabajo lo hemos estado haciendo. La próxima semana nosotros vamos a continuar aperturando estos triajes que sabemos de que es una muy buena respuesta para la contención de la COVID-19. Así de que vamos a continuar trabajando y mejorando la capacidad hospitalaria, que sabemos que lo vamos a necesitar. En cuanto a los hospitales móviles, viceministro, y el tema de la vacunación, es una urgencia en el territorio nacional, y de los hospitales móviles, pues ya hace más de un año que los mismos están prácticamente inservibles. Aquí en San Pedro Sula está funcionando como la unidad COVID del Hospital Mario Catarino Rivas. Hemos dado ese paso, se ha venido trabajando, como le digo, de una forma articulada. De igual forma, hemos nosotros concluido la semana pasada lo que es la aplicación de esta primera dosis de la vacuna de AstraZeneca al personal de salud. Hemos avanzado lo más que hemos podido, sin embargo, vacunamos a las personas de las clínicas privadas. De igual forma, terminamos de aplicar lo que es la segunda dosis de la vacuna Moderna, y en cuanto ingrese la vacuna, nosotros vamos a continuar aplicando la vacuna a la población vulnerable y que requiera lo que es la vacunación. En torno a todas estas circunstancias que están aconteciendo, ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos con el tema del COVID-19? Bueno, tenemos que seguir trabajando. El reto es grande. Como le decía, estamos ante una enfermedad que todavía no hay un tratamiento que nos va a curar de la COVID-19, y no hay un tratamiento que nos va a evitar enfermarnos de la COVID-19. Aquí son diferentes las herramientas que debemos de utilizar: el uso de mascarilla, el lavado frecuente de manos, guardar la distancia, no asistir a lugares donde hay aglomeración de personas, y el que tenga la oportunidad de aplicarse la vacuna como la mejor herramienta biológica que puede existir para la prevención de enfermedades como la COVID-19, aplicarnos la vacuna. Debemos de continuar. Yo creo de que con la vacuna al final del túnel podemos ver una luz, pero mientras debemos de continuar con todas estas medidas de bioseguridad, y esta es una responsabilidad compartida. Es una responsabilidad tanto del gobierno como también de cada una de las personas para evitar enfermarnos de la COVID-19. Doctora Elsa, se advierte de escenarios realmente terribles como los acontecidos en Guayaquil, Ecuador. Bueno, mire, yo creo que, como dice el doctor Cosenza, sí se ha trabajado fuerte, pero no es suficiente. Lo hecho hasta el momento no es suficiente. Por ejemplo, los hospitales móviles, el de Cortés está trabajando, pero los demás no. Entonces, ¿qué sugeriría yo? Si no tienen las condiciones idóneas para manejar COVID, pues que se manejen otras patologías en ellos y que queden libres las camas de los hospitales para COVID en los diferentes cabeceras departamentales. Pero hay que ponerlos a funcionar y hay que usarlos. Si no se puede usar en COVID, pues usarlos en otras patologías para que liberen camas en los hospitales. Vacunas. La verdad, solo ha llegado lo que nos donaron. No sé qué pasó al final con Sputnik, que el gobierno anunció que se compraba, pero ni idea de cuándo llegue Sputnik,
No sabemos qué pasó finalmente con las vacunas que van a llegar al Seguro Social, cuándo es que llegan las vacunas que iba a comprar el Estado de la misma AstraZeneca. Hemos vacunado al 1% de la población, siendo optimistas, probablemente menos, y necesitamos mínimo el 70% de la población vacunada para llegar a inmunidad de rebaño. Los departamentos que tienen una tasa de mortalidad mayor que la media nacional, ya no es, además de Cortés y de Francisco Morazán, está Copán, está Comayagua, está Olancho, y muchas personas que a lo mejor están asintomáticas, pero portando el virus, están yendo a esos departamentos y a otros departamentos, y como dijo la doctora Durón, en donde están las áreas de turismo, ahí también hay una cantidad importante de transmisión comunitaria y de mortalidad. Y los hospitales como el Atlántida, los hospitales como el Hospital de Copán, el San Francisco, en Olancho, no van a tener la capacidad de manejar la cantidad de casos que le va a llevar después de la transmisión comunitaria que se está dando en esta Semana Santa. Entonces yo creo que siendo autocríticos como hondureños tenemos que ver que sí se ha hecho mucho, que sí se ha trabajado bastante, pero es insuficiente. Necesitamos mucho más. Necesitamos tomar medidas, necesitamos que salud tome el liderazgo, como se dijo en el programa, y decida qué se tiene que hacer, qué no se tiene que hacer. Y necesitamos acelerar los procesos de vacunación, necesitamos acelerar los procesos de uso de los hospitales móviles, necesitamos además que los triajes que se cerraron en algunos lugares que hay transmisión comunitaria importante se vuelvan a abrir. Necesitamos además que al final nos digan cuándo es que vienen esas vacunas y que se empiecen a aplicar con un plan que se parezca al menos al de El Salvador, al de Costa Rica, para hablar de Centroamérica. Ya sabemos que la prevención es un combo, en donde la vacunación es parte del combo. Las medidas de bioseguridad son lo más importante del combo. No significa que hoy me vacuno y mañana me quito la mascarilla. El mundo entero sabe y está actuando en consecuencia que vacunarse no significa que no me voy a infectar, sí me voy a infectar. Lo que significa es que probablemente no me ponga grave después de vacunado, pero sí me voy a infectar y sí puedo transmitir la infección. Esa es la razón de por qué los países ricos que ya vacunaron a la mayoría de su población están cerrando para evitar contagios. Alemania, Inglaterra, Australia, que ellos tienen vacunaciones, Israel, y cierran. ¿Por qué? Porque saben que el contagio no se impide con la vacunación. Y para el médico que considera que tiene suficiente evidencia y que lo discute con su paciente y usa ivermectina profiláctica, yo soy uno de los médicos que lo utiliza, eso también ayuda en los esquemas de prevención. Entonces, ya que como población no estamos actuando de manera responsable, ya que estamos llenando playas y balnearios sin medidas de bioseguridad, pues al Estado le va a tocar que, como permitió que esto pasara, se prepare para las consecuencias de su decisión. Y tenemos que mostrar que lo estamos haciendo y mostrarlo con hechos. Doctora Reina, ¿se debe de volver al confinamiento total o parcial ante todos los escenarios que realmente son dramáticos y alarmantes? El escenario que se puede venir con este alto contagio que ocurrió durante la campaña electoral, durante las elecciones y ahora durante un feriado largo de Semana Santa, es que va a haber más casos. Hoy sí, colapso hospitalario, porque ya estamos entre 80 y hasta 120% de ocupación. Y se imagina la carga que se viene sobre el sistema sanitario, y al final la pérdida económica se va a dar, va a salir más caro, ¿verdad? Por no
reanalizar la situación, y esa es la propuesta del Observatorio COVID de UNITEC, y está en nuestros boletines desde diciembre, que hay una necesidad de reevaluar lo que se ha hecho por todos los sectores, pero escuchar las propuestas de todos los sectores y flexibilizar, aceptar que hay cosas que son difíciles, pero que bien hechas van a ser costo eficientes. Hemos propuesto en los boletines del observatorio un nuevo plan nacional contra el COVID, hacer innovaciones, utilizar la vigilancia epidemiológica con las nuevas tecnologías para ir adelante del virus, ¿verdad? Para poder hacer cosas nuevas y más efectivas. Esto requiere un poco más de articulación entre sectores, creemos, porque el país tiene expertos, pero si no se están escuchando y si se fragmenta, como se ha fragmentado el liderazgo en el manejo de la pandemia, nos vamos a atrasar. Ya estamos en la cola de un montón de cosas, la vacunación, etcétera, pero el costo que tiene la falta de transparencia en primer lugar y la falta de coordinación es bien alto, y es lamentablemente muy cercano a lo que algunos llaman el pandemicidio, ¿verdad? O sea, se está dando un aumento y una gravedad de la pandemia a pesar de la vacunación, a pesar de la contención que los mejores han logrado hacer. Y a pesar de tener todos los recursos, hay países muy desarrollados con todo que están perdiendo el control de la pandemia. Y no digamos Honduras, donde pues tenemos tantas debilidades y problemas de gobernanza y a la par de una crisis política muy seria, pero aún así es todavía tiempo. Yo creo que siempre tenemos tiempo de reaccionar, porque en salud pública hay momentos, hay ventanas de tiempo en que se puede actuar y todavía podemos hacer algo. De modo que pues, proponemos revisar, y ustedes pueden entrar a la página de UNITEC. Ahí están todos los boletines, las propuestas, y además todos estos mapas y estos gráficos de cuáles son los lugares de más alta incidencia, que yo sugiero que la gente entre y navegue en esa página para que revise cómo está esa comunidad donde usted va a estar vacacionando o donde usted va a visitar. El otro detalle también que creo que debemos mencionar es el contagio en el sistema de transporte público. Quisiera pues que tal vez los colegas de la Secretaría de Salud nos recordaran cómo va a estar ese control, o que dieran algunas recomendaciones, porque el transporte es uno de los lugares de más contagio. Y esa parte nos preocupa, porque así como están las playas, así creo que van los buses, ¿verdad? Entonces creo que también hay que ponerle un ojo a esa parte, porque, bueno, ahorita hay cupo en los hoteles, aunque dicen que ya se está llenando, pero no hay cupo en los hospitales, y los hospitales móviles no nos van a servir, ¿verdad? Son lugares encerrados más bien que podrían favorecer el contagio. Creo que hay un problema que pues ya se detectó, que no van a servir para lo que inicialmente se pensó, ¿verdad? Y cuando uno ve esos gráficos de los casos graves, ve que solamente 1 de cada 9 personas graves logran un cupo en cuidados intensivos. Entonces uno dice, realmente es delicado, porque si me enfermo muy gravemente, mis posibilidades de sobrevida son bajas, así como está el país, ¿verdad? Un país con muchas limitaciones. Entonces, lo que queda es la prevención, y hay países que desde antes que existiera una vacuna lograron hacer contención de la pandemia a pura bioseguridad, altamente reforzada por las autoridades nacionales. Entonces, creo que el gobierno debería replantear su estrategia, porque es obvio que no se está ejerciendo control en estos centros de vacaciones, ¿verdad? Así que, bueno, la población tiene el arma en sus manos, ¿verdad? Y aunque ya sabemos de la bioseguridad, y tal vez la gente está aburrida de que se le esté diciendo lo mismo, pero
es su única vacuna. ¿Cómo se debilita el virus? No llevándolo de un lado para otro, usando mascarilla y más bien doble mascarilla, porque esa es una recomendación reciente. Tenemos que bajar la carga viral. Igual, además de aumentar la distancia y de poner doble mascarilla, la protección ocular, la protección facial a través de lentes, gafas, caretas, es importante, y evitar las aglomeraciones, ese es lo número uno en este momento. Así que ya sabe las medidas de prevención, pues cúmplalas, y si puede posponer su viaje, podría salvarle la vida tomar esa decisión. Ya en la etapa de las conclusiones en el foro, la entrevista, comenzaremos con Homer Mejía. ¿Qué le podemos decir al pueblo hondureño, a toda la ciudadanía que se ha desplazado ya a algunos puntos del territorio nacional a disfrutar de este asueto? Bueno, el mensaje a la población es que sean responsables, disciplinados. La Secretaría de Salud está trabajando, haciendo su gran esfuerzo. De hecho, acabamos recientemente de inaugurar el Laboratorio de Biología Molecular en la ciudad de Santa Rosa de Copán para poder tener de manera oportuna los resultados del diagnóstico de PCR en tiempo real para ese departamento, Copán, el cual también va a procesar muestras de Ocotepeque, de Lempira, y esto nos va a permitir a nosotros tener una rapidez con respecto al resultado. Y después de esta Semana Santa, también la Secretaría de Salud estará inaugurando el laboratorio en La Ceiba, que procesará esas muestras por PCR en el departamento de Atlántida, gracias a Dios, Islas de la Bahía y Colón. Estamos haciendo esfuerzos como Secretaría de Salud, teniendo de nada a 4 laboratorios que tengan la capacidad de hacer diagnóstico de biología molecular. Esto ha sido también un esfuerzo a través de los cooperantes también que hemos tenido por parte de la Secretaría de Salud, pero esto no solamente es una responsabilidad nuestra como Secretaría de Salud, también es una responsabilidad compartida con las instituciones privadas del Estado, con la población en general, para trabajar en esa misma línea que nosotros queremos. Por sí solos no vamos a poder, somos muy pocos como soldados en una batalla, y no tenemos el apoyo, el esfuerzo de otros actores del Estado o de la empresa privada. Va a ser muy difícil poderle ganar la guerra a este virus como es de la COVID-19, donde cada vez más, cada día aprendemos algo diferente con respecto al comportamiento de este virus. Desde que está mutando, que hay diferentes variantes, de la efectividad de la vacuna, pero que nosotros como Secretaría de Salud estamos dando todo nuestro esfuerzo, estamos haciendo todo lo humanamente posible. Tenemos fortalecimiento también de las oficinas sanitarias internacionales, que el día de ayer por la noche la señora ministra nos convocó a una reunión para estas situaciones de fortalecer los puntos de entrada aéreo, marítimo y terrestre para ser más vigilantes con respecto a las personas que vienen del Reino Unido, de Brasil o de algún país de Sudamérica. Pero como menciono, la responsabilidad está en cada uno de nosotros los hondureños, en que si nosotros no nos queremos a sí mismos o no queremos a nuestro familiar, pues vamos a tener una situación que vamos a derramar lágrimas y después son los lamentos y que es demasiado tarde. En este momento, para poder retroceder lo que hemos ganado, para poder evitar lo que se nos avecina, una saturación y una alta carga médica en el sistema hospitalario, debemos de ser responsables. La tasa de mortalidad ha ido incrementándose en estas últimas 3 semanas. Desde 47, 48, ahora tenemos 49 muertos por cada 100,000 habitantes. Los departamentos donde hay mayor número de defunciones, Cortés, Francisco Morazán. En tercer lugar está el departamento de Comayagua, cuarto lugar Atlántida, de ahí Copán. Y estos son los departamentos también donde las personas van a hacer su cuestión de turismo, donde están las playas. Entonces, seamos responsables, aguantémonos, esperemos un tiempo prudencial. Ya después vamos a tener tiempo suficiente, después que se haya inmunizado el 70% de la población, después que ya tengamos inmunidad por rebaño, nosotros vamos a poder tener ese tiempo para poder compartir con nuestros seres queridos. Debemos de ser pacientes y ser responsables
en la disciplina y el cumplimiento de las medidas de bioseguridad para poderme proteger a mí mismo, a mi familia y evitar un colapso en el sistema sanitario. Muchísimas gracias a Homer Mejía. Doctora Elsa Paló. Bueno, yo diría que a la población nuevamente, por favor, cumplan las medidas de bioseguridad donde esté, el distanciamiento social. Al Estado, intentemos hasta donde se puede mejorar la coordinación entre los diferentes entes que trabajan contra el virus, contra la pandemia, entre SINAGER y la Secretaría de Salud, la academia y las diferentes organizaciones que trabajan en el tema. Y buscar tener un solo camino, una sola decisión, una cabeza que guíe y decida esto se va a hacer por esto, por esto y por esto, y se va a hacer de esta y de esta y de esta manera. Y luego también intentar, cuando ya tengamos la opción de las vacunas, a que la mayor cantidad de población pueda ser vacunada. Eso va a requerir un esfuerzo y una logística enorme, porque se tendrán que vacunar cerca de 30,000 personas al día para poder lograr inmunidad de rebaño en el transcurso de este año. Entonces, por favor, mantengamos las medidas de bioseguridad a la población, cuidémonos, al Estado, preparémonos para lo que viene, en capacidad instalada en los hospitales, en los centros de triaje, reforcemos lo que estemos haciendo para vacunas, obtenerlas y aplicarlas. Y esperemos en Dios que no paguemos tan caro lo que estamos haciendo en esta semana. Bien, muchísimas gracias a la doctora Elsa Paló. También el viceministro de Salud, Roberto Cosenza, sus conclusiones en el foro La Entrevista. Darle las gracias por permitirnos llegar con estos mensajes a la población hondureña. Decirle al pueblo hondureño de que los triajes estarán funcionando a nivel nacional. El personal de salud lamentablemente no tiene vacaciones. Los hospitales estarán funcionando sus emergencias por cualquier otra patología que se pueda presentar, que acudir inmediatamente al presentar uno de estos síntomas de la COVID-19 como fiebre, dolor de cabeza, malestar general, diarrea, vómito, falta de aire, a estos triajes, a las emergencias de los hospitales. Estamos en tiempos de pandemia, no nos vamos a cansar tampoco de repetir: use mascarilla, lavado frecuente de manos, guarde la distancia. Si realmente usted no tiene nada que salir a hacer, no salga, quédese mejor en casa. Y de igual forma las personas que van a salir, que protejan a su familia que se ha quedado en casa, que busque también lugares donde los espacios sean al aire libre, no lugares encerrados si usted va a salir, ni tampoco vaya a lugares donde haya aglomeración de personas. Así que no me queda más que decirle que Dios bendiga a Honduras, y un placer poder compartir con los colegas y con la población hondureña. Muchísimas gracias, doctor Roberto Cosenza. Doctora Reina Durón, sus conclusiones en torno a este panorama un tanto sombrío en el tema del COVID-19. Lamentablemente vienen días difíciles, más difíciles todavía, y pues, el pueblo hondureño ha sido muy resistente a muchas cosas, pero es hora de prepararse para dar una mejor batalla contra este virus. Requerimos de un nuevo plan nacional contra el COVID. Necesitamos articularnos diferente, porque el colapso no solo va a ser de hospitales, sino que la economía, la educación, hay un impacto enorme que todavía no, tal vez muchos no lo perciben. Pero como país, y reorganizándonos y todos los sectores colaborando mejor, bajo una mejor gobernanza, pues vamos a poder sobrevivir a esta época tan difícil. Esta es una semana de pues llamado espiritual también. Esperamos que igual los que van a celebraciones religiosas se cuiden, pero es mejor evitar las aglomeraciones. Sin embargo, pues la espiritualidad es importante, más que nunca la necesitamos. Encomendemos pues este país a Dios, porque en estos tiempos pues la vida espiritual de los pueblos también es importante. Y bueno, sepamos que el virus no tiene patas y no vuela. El virus es transportado por la gente, así que no le ayude.
¿verdad? Las medidas usted, ciudadano hondureño, ya las sabe. Y quiero terminar, si me permite, invitando también a la población a apoyar los proyectos científicos que se desarrollan en el país, y de parte del Observatorio COVID y Dengue de UNITEC y del Consorcio de Investigadores COVID, le pedimos que apoye los estudios de efectos secundarios por vacuna, los estudios clínicos y los otros estudios que están en curso, los cuales pueden ver en la página del Observatorio de UNITEC y la página del Consorcio de Investigadores COVID Honduras. Gracias por esa colaboración, es importante para poder conocer mejor cómo está la pandemia en el país, ¿verdad? Cómo están funcionando los tratamientos, etcétera. Y gracias por la invitación. La participación de los medios de comunicación en educación es bien importante. Nuestros estudios muestran que las redes sociales y la televisión están teniendo, igual que la radio, un papel sumamente importante. Así que gracias, licenciada, por esta invitación, y a los colegas panelistas, pues adelante, un reconocimiento al personal de salud y otro personal que tal vez no es de salud, pero que está ahí colaborando en estos días. Fuerza para ustedes y pues Dios bendiga Honduras. Gracias. Muchísimas gracias a mis 4 distinguidos invitados esta mañana. De inmediato vamos con un resumen informativo. Nuestra compañera Gisela Calix dialoga en este momento con el director de tránsito sobre la gran cantidad de accidentes viales que se están presentando. Adelante, Gisela. Así es, buen día, Kimberly, a los televidentes de la entrevista. Para ahondar sobre este tema me acompaña el comisionado Melvin García, él es el director de tránsito. Se han dado varias muertes y accidentes de tránsito a lo largo y a lo ancho del país. Sus recomendaciones para la ciudadanía. Muy buenos días. Buenos días, gracias por la oportunidad, pueblo hondureño. Déjeme decirle pues que es importante que nosotros entendamos una parte. Hay que asegurarnos para el desplazamiento, hay que tener el control de lo que es la regulación de la velocidad, hay que asegurarnos de las condiciones físico-mecánicas que debe tener nuestro vehículo, y hay que asegurarnos que es algo no muy, importante de igual forma el tema de la bioseguridad. Hemos reflejado durante el fin de semana varios accidentes de tránsito, ninguno que lamentar en los ejes carreteros, pero sí en el desplazamiento al interior de nuestras comunidades o nuestros pueblos, como decimos nosotros. A esto hacemos la reflexión de entender que la normativa del respeto en cuanto a lo que es la ley de tránsito es vigente en todos los lugares y que debemos de hacer eco en cada una de ellas para lo mismo. ¿Cuáles han sido los principales motivos de estos accidentes? Fíjese que es importante porque no es tanto el tema de velocidad, sino más aquello de las condiciones físico-mecánicas que están prestando los vehículos. Estamos acostumbrados a ver que la máquina pues funciona con regularidad de una u otra forma, pero al esforzarnos o al tener un desplazamiento mayor para el interior o para donde nosotros vayamos a hacerlo, creo que es importante que generemos una revisión tanto en dirección, frenos, el tema de sus ruedas y todo lo demás, que es importante para la manipulación de la unidad y el control que pueda tener el conductor mismo. Bien, muchas gracias. Escuchaban al comisionado Melvin García, quien es el titular de la Comisión Nacional de Seguridad de Vialidad y Transporte. Con este reporte vuelvo con usted al set principal. Buenos días. Buenos días, gracias Gisela Calix. Nuestro compañero Giovanni Villalobos le da seguimiento a este tema de accidentes de tránsito, ya que en las últimas horas se reporta que 15 personas han fallecido por este tipo de incidentes. Con este reporte de Giovanni Villalobos nos despedimos de la entrevista. Que tengan todos buen día. Gracias. Muy buen día. Estoy con Wilfredo Maldonado, portavoz de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. Ya se han iniciado estos operativos de Semana Santa, se han fortalecido más bien. Correcto, así como usted lo ha mencionado, hemos redoblado esfuerzos porque la Policía Nacional pues nunca descansa en ese sentido, ¿verdad?
Son 300 dispositivos diseminados en todo el territorio nacional, con nuestras unidades como es Patrulla Carretera, el primero y el segundo Escuadrón Metropolitano, además de nuestros funcionarios que se encuentran diseminados en todo el territorio, realizando acciones de operativos, puntos fijos, presencia policial, inspecciones de documentos y que también se esté aplicando lo que son las medidas de bioseguridad, que es muy importante para aquellas personas que están circulando y trasladándose a diferentes puntos del país. Ahora, también hay incidencias del fin de semana, personas fallecidas y personas lesionadas. Así es, son 708 licencias decomisadas durante este fin de semana. También podríamos reportar 93 accidentes que se dieron a nivel de todo el territorio nacional y 15 personas que perdieron la vida por diferentes eventos viales. Parte de estas mismas causas es por la impericia en el manejo, la imprudencia de los conductores y la falta de respeto en el sentido de la señalización vial y la ley de tránsito. Es por ello que nosotros como Vialidad de Transporte enfatizamos a aquellos conductores que al momento de conducirse en sus vehículos respete lo emanado por las autoridades. Bueno, un llamado a las personas para este inicio de Semana Santa. Claro, que cumplan con las medidas de precaución, que es muy importante, con las de bioseguridad, que también es muy importante. Recordemos que el COVID-19 aún se mantiene latente en nuestro país. Esto es lamentable, los reportes que se dan a diario por personas contagiadas de COVID-19. Si usted no tiene nada que andar haciendo en la calle, pues quédese mejor en su hogar y disfrute este momento en familia, porque también puede hacerlo desde su hogar. Gracias a Wilfredo Maldonado, portavoz de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, dando a conocer lastimosamente decesos por accidentes automovilísticos. Con este informe con usted, muy buen día.